Quiero invitarles a abrir en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y vamos a ver el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay cuatro ocasiones en que el Señor Jesucristo pronuncia el verbo engañar de parte de Satanás, a través de falsos profetas, falsos cristos y evidentemente falsas señales y prodigios. A la luz de la Biblia, la sociedad se pregunta, ¿qué dice Dios sobre el tiempo en que estamos viviendo? ¿Podemos decir que Cristo viene pronto por las cosas que ocurren a nuestro alrededor? Quiero mostrarles, amigos, que la preocupación del Señor Jesucristo es dada en un contexto justamente cuando le preguntan las señales acerca de su segunda venida. Estamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo?» Otras versiones traducen como el fin del mundo. A la luz de la Biblia, estimados, hay una respuesta. Sin embargo, tenemos que estar conscientes que el enemigo no solo conoce las profecías, sino que se ha empeñado en distorsionar, en poner piedras de tropiezo, que la advertencia que el Señor Jesucristo hizo finalmente no tenga el efecto entre sus discípulos. En uno de los mensajes que prediqué en la serie Explorando la Profecía, mencionaba que cuando el Señor advirtió a los discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén, les dio una señal. Y en la medida en que ellos fueran obedientes a esta señal, salvarían sus vidas. La historia nos dice que efectivamente ningún cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén porque fueron obedientes. Sin embargo, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, Satanás aparece con no solamente falsificaciones del Mesías, sino falsificaciones de profetas y falsificaciones de milagros. Lo que nos dice que lo que el Señor Jesús nos advertía acerca de la posibilidad de ser engañados no era algo infundado. Él vio perfectamente el futuro y lo vio con claridad y vio lo que nosotros enfrentaríamos. Ahora, ¿cómo debemos interpretar lo que estamos viviendo en la actualidad en el mundo? Literalmente en el mundo, con el problema del coronavirus. ¿Cómo lo debemos interpretar? Fíjense bien, desde el primer siglo, cuando el Señor Jesús advierte que vendrían falsos profetas, ya en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pablo ubica el contexto del tema que va a tratar. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Noten, el primer punto es establecer de qué está hablando el apóstol Pablo. Está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, de su regreso. Y luego advierte, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. En segundo lugar, el apóstol Pablo hace referencia a las distintas maneras como los falsos profetas querrían o intentarían confundir a los que esperaban el regreso del Señor Jesucristo. Personas que pretendían haber recibido una visión, haber recibido un sueño, o personas que escribían una carta y que la hacían circular diciendo, esta es una carta que el apóstol Pablo nos mandó acerca de los últimos eventos. Hoy día las redes sociales, amigos, están literal llenas de información que uno debe ser cuidadoso de compartir, debe ser cuidadoso de comentar, porque no todo lo que se publica en las redes sociales es información oficial. A veces las personas, con el afán de tener likes, el afán de tener seguidores, aprovechan compartiendo información que no es auténtica. A esta altura, estimados, ustedes ya se habrán dado cuenta
que de repente, amigos, el mayor peligro que estamos enfrentando es precisamente las falsas noticias. Causan psicosis, causan miedo. Ahora, esto no es nuevo. Desde el primer siglo, el apóstol Pablo lo dice con mucha claridad. No se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Ya había personas, imaginen ustedes, en el primer siglo que decían, Cristo viene pronto. Ahora, si nosotros lo estamos viendo 19 siglos más tarde, podemos decir hoy con claridad que nada estaba más lejano de la verdad como el mensaje de quienes decían Cristo viene pronto, porque han pasado 19 siglos y Jesús no vino para quienes decían Cristo viene pronto. 19 siglos, amigos. Ahora, ¿cómo debemos interpretar? Estaba mencionando que en la actualidad, como en el primer siglo de nuestra era, circulaba toda clase de información. ¿Cómo debemos interpretar o cómo debemos proceder ante esto? Inmediatamente en ese mismo capítulo, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, ahora dice el apóstol, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Quiero que vean que lo que el apóstol Pablo establece en el versículo 3 es un orden de las cosas. Sí, amigos, un orden de las cosas. En otras palabras, él dice que hay tiempos para que ocurran ciertos eventos. Y esta no es la primera vez o la única donde la Biblia nos dice que Dios no improvisa. Dios tiene incluso un calendario. Ustedes lo habrán visto en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Noten lo que dice con claridad el texto. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? El tiempo establecido por Dios. Dios tiene un calendario. Vamos a decir, un calendario de eventos. Y Él dice que cuando llegue el cumplimiento de estos eventos, las cosas suceden. Saben, amigos, que esto no es fácil de explicar en tan poco tiempo, pero lo que quiero es asegurarme, amigos, que en el mensaje de hoy quede claro que si hay alguien que tiene el control de los eventos, es Dios. Y los eventos van a ocurrir en los tiempos establecidos por Dios y no en los tiempos que uno desea. Uno no puede forzar estos eventos a la luz de la Escritura, porque lo que acabamos de leer en Gálatas 4:4 es que finalmente las cosas ocurren en el tiempo establecido por Dios. Ahora, regresando a 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Él está diciendo, hay personas que dicen Cristo viene pronto, pero un momento, dice el apóstol Pablo, antes que Jesús venga, primero tiene que venir el hombre de pecado. Y eso es el punto. Ese es el punto, amigos. No en el próximo tema. En el próximo programa tendremos la oportunidad de ver algunos otros detalles sobre esto. Pero por ahora quiero que quede claro en la mente, en el corazón. Amigos, no hemos sido abandonados a nuestra suerte. Dios no ha abandonado este planeta. Hay un plan, hay una agenda. Y cuando llega el cumplimiento de los eventos profetizados por Dios, simplemente, amigos, ocurrirán. Lo más importante es tener claro, Dios tiene el control. En el próximo programa, veremos qué nos corresponde a nosotros ante estas circunstancias. Por ahora, amigos, inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, gracias por tu palabra, porque nos queda claro que no hemos sido abandonados y que nada ocurre sin que sea tu voluntad. Rogamos en el nombre de Jesús, Padre, que no solo tengas el control de lo que ocurre en el mundo, sino en la vida de cada persona. De tal manera, Señor, que podamos tener confianza de que sabes el rumbo por donde nos llevas. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.